Auspician este programa Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, Sindicato de Camioneros de Córdoba, Construyendo Comunicación en Salud. Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba. Un compromiso con la vida. Ciudad de Córdoba, Argentina. Todo en una. Descubrila. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Bienvenidos a un nuevo programa de Principio Activo Salud. Ricardo, la sexualidad lentamente ha dejado de ser un tema tabú en las conversaciones. De hecho, hablar de la misma se ha vuelto una cuestión natural y ha servido para poner en la superficie distintas problemáticas al interior de las parejas que antes quedaban justamente encerradas en ese ámbito absolutamente privado de la pareja, ¿no? Hoy en día, con el desarrollo de la sexología como ciencia, la misma aparece también como una herramienta que busca dar respuestas a estas problemáticas. Y dentro de este espacio, el hombre cada vez consulta más. Sí, no solo consulta más, sino que se expresa más. Ya hay muchas conversaciones de hombres donde se animan a decir que tienen problemas sexuales, que tienen impotencia, que les cuesta llegar al orgasmo, que no son lo mismo, cosas que antes jamás el macho iba a reconocer. Jamás iba a reconocer su decadencia, su imposibilidad y su empatía y su similitud con el sexo opuesto, con el sexo femenino, que tiene esa situación, cuando después de la menopausia, de la vejez, del acortonamiento de la vagina, de la pérdida del entusiasmo sexual, las mujeres siempre fueron como que era la que frenaba, digamos, el entendimiento sexual en la pareja. Hoy los hombres están expresándose exactamente igual que las mujeres. Y a pesar de lo que se cree generalmente, la consulta sexológica de los hombres no pasa únicamente por la erección. Uno naturalmente tiende a pensar que el único problema que tienen los hombres es la erección, es decir, esta visión genitalizada, que es verdad que los hombres portan, hacían pensar que solamente un problema en la erección era un problema en su sexualidad. Y hoy en día aparecen muchas otras expresiones de problemáticas en esta área. Sí, con la edad hay una pérdida de la libido, ¿no? La pérdida de la libido significa la pérdida del entusiasmo por tener acceso al sexo. Es decir, ¿por qué? Porque esa libido se traslada a otro espacio, o los hijos, o los nietos, o la televisión, o el fútbol, o el arte, o el pintar, o cantar, o hacer música, y va bajando esa libido que los hombres tenemos en la plenitud de nuestras edades, ¿no? Las edades juveniles, donde el sexo tiene una importancia brutal en el hombre. Tan brutal es la importancia de la libido en el hombre que se considera que la aparición del Viagra, hace unos años, es prácticamente un hecho notable de la historia de la humanidad. Tan notable como la aparición en el año 1960, de la píldora anticonceptiva. Hasta lo comparan algunos con la caída del muro de Berlín. Es decir, ha cambiado la historia de la sexualidad en el mundo y el hombre no podía estar aparte. Pero la aparición del sildenafil, conocido popularmente como el Viagra, vino a dar solución a un hecho puntual solamente, que es las disfunciones eréctiles. Sí. Pero en la consulta aparecen también otras problemáticas que tienen que ver con lo relacional, con la pareja, y de eso vamos a hablar con nuestra invitada del día de hoy.
Perfecto, hoy tenemos invitada a Silvia Aguirre, que ya ha estado otras veces con nosotros. Ella es psicóloga y sexóloga, es profesora de la maestría en salud sexual y reproductiva de la Universidad Nacional de Córdoba y realmente es una figura destacada dentro del medio local y nacional en cuanto a sexualidad. Vamos a escucharle. En el último tiempo ha aumentado considerablemente la consulta relativa a la disminución del deseo sexual, tanto en varones como en mujeres. También, por supuesto, sigue habiendo algunas consultas relativas a eyaculación precoz, relativas a disfunción erectiva, pero la cuestión de la disminución del deseo es algo notorio en el último tiempo. Y podríamos pensar que, bueno, la situación, indudablemente, la crisis, las obligaciones, las presiones, todo el sistema en el cual estamos inmersos es algo que opera en contra de la posibilidad de un disfrute sexual. Pero esto de que se haya agudizado tanto, yo creo que también responde a cuestiones que hacen estrictamente, además, a la obligatoriedad de cierto tipo de relación sexual, de cierto tipo de performance, de rendimiento, de conseguir determinado nivel de respuesta y de hacerse cargo, además, del disfrute de la compañera. O sea, no solo que es esto de decir, bueno, tengo que disfrutar y pasarla bien, sino que soy el responsable de que mi compañera también disfrute, también tenga un orgasmo y qué cosas puedo hacer y qué no. Y hay en esto una preocupación importante en términos generales. Por supuesto que están los otros varones que no se preocupan, pero por allí esos tienen menos disfunciones, en todo caso tienen más problemas de pareja, ¿no? Pero la disfunción en sí muchas veces está relacionada con este varón que sí se preocupa y que no sabe qué hacer y que a lo mejor se preocupa sobremanera de aquello que tal vez no le corresponde. Y en otros casos también vemos que este aumento en la disminución del deseo tiene que ver con que la pareja por allí sí no funciona, que el varón se está como presionando, se está como obligando, no está teniendo el nivel de reconocimiento que necesita, bueno, o algún tipo de otro elemento que puede estar allí presente. Sabemos que tenemos una tasa de separación, de divorcio alta, importante, estamos llegando al 50%, de modo que a veces lo que ocurre es que las manifestaciones y tal vez las primeras manifestaciones del conflicto conyugal, matrimonial o de pareja se dan en el plano sexual. Entonces, vienen a la consulta porque tienen, por ejemplo, una disminución del deseo o de repente empezaron a tener disfunción erectiva, pero así una cosa muy abrupta. Y bueno, y lo que podemos llegar a ver es que en realidad hay un conflicto de pareja que es más profundo y que algunas veces termina en una separación. Entonces, la conflictiva es variada, es amplia. También es cierto que hay varones que manifiestan esto de que en realidad quisieran seguir con su mujer en una pareja o en un matrimonio, pero que sienten necesidad de estar con otras personas o que esta falta de deseo que tienen con su pareja estable no lo sienten, no lo perciben fuera de esta relación. Y ese yo creo que es un tema que es como para trabajar, para pensar y también para sincerarse socialmente. Si es que en este momento tenemos que seguir con la obligatoriedad de lo que es la monogamia, si esa obligatoriedad es para todo el mundo, es como para pensar. No digo que tenga que ser de una forma o de otra, digo que se presenta mucho en la consulta como una conflictiva
de las personas que muchas veces no saben cómo resolver, o todos los conflictos que vienen a posteriori del descubrimiento de una infidelidad, ¿no? De eso también hay mucho, y las consecuencias que eso tiene al interior de la pareja, cómo repercute y que seguramente va a tener también una manifestación en el plano sexual. Entonces, en el último tiempo se ha complejizado el nivel de la consulta. Ya no es solo la disfunción eréctil que se solucionaba tal vez con un Viagra o la eyaculación precoz, sino todo esto que tiene que ver más con el deseo, que tiene múltiples causas, que hay muchas de ellas que son relacionales, que hay otras que tienen que ver con modificaciones en la persona, con situaciones que en algún momento pudo sostener, como esto de la monogamia, y que tal vez en otro momento de su vida no, y cómo es que va a poder hacer con esto, ¿no? Cómo es que va a poder seguir. Entonces, la conflictiva es profunda, es importante, y me parece que es muy digna de ser analizada y ser pensada. Clínica de la Familia. Sindicato de Camioneros de Córdoba. COINSA, Cooperativa de Servicios para Profesionales de la Salud. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. El dolor de columna es un fenómeno estrictamente contemporáneo que se ha recrudecido en los últimos 30, 40 años, y esta teoría indica que no es por pagar el precio de la rápida evolución, sino por la falta de movimiento y una incorrecta ergonomía de los gestos cotidianos. Y el primer consejo que uno podría dar es no resignarse al dolor, porque el dolor crónico de columna, tanto lumbar como cervical, también en el caso de la fibromialgia, afecta sensiblemente las funciones corticales superiores del hombre, el cerebro. Hay una involución de la masa encefálica, hay una atrofia de la materia gris, hay una reducción de la corteza cerebral y sus posibilidades vitales, lo cual es tremendo. El dolor altera las posibilidades creativas, no deja pensar. Nomás a la noche tenemos una reducción del 10% de la función cerebral. Nuestro cerebro sigue trabajando cuando descansamos. Sin embargo, cuando descansamos con dolor y nos tenemos que levantar por el dolor, ya el cerebro consume mucha más energía, repone menos, y la función de restablecimiento proteico que acredita el sueño es menor por dormir con dolor. Por lo tanto, nunca resignarse a una vida con dolor, porque si no, el órgano más afectado es precisamente el cerebro como tal. Por un lado, la no variabilidad de las posturas a lo largo de la jornada laboral. En el caso de la tarea de la maestra, esta alternancia entre sentarse, pararse para escribir en el pizarrón, claro, que lleva a las disfunciones muchas veces del hombro, a la hipertonía, tiene que ir cediendo también por una fundamentalmente variabilidad postural. Tratar de evitar permanecer demasiado tiempo quieto, y para el colmo quieto en la misma posición como tal. Pero es un combo muy perjudicial de estar tanto tiempo sentado. Y para el colmo sentados en lo que se llama retroversión, es decir, como redondeando la región lumbar sin respetar sus curvas fisiológicas. Y eso trae graves consecuencias a nivel de toda la disposición postural y a partir de ahí disfunciones. Intentar de alguna manera entender como cualquier otro que hace falta el ejercicio regular y que en la medida de lo posible inicialmente ese ejercicio tiene que tener un componente de organización postural. La postura sustenta todos los demás procesos. Debo subordinar el movimiento a la postura y no al revés. Por lo tanto, un criterio muy terapéutico a la hora de intervenir en este tipo de casos. ¿Y por qué no también la educación física en la escuela para las maestras?
Me parece que el profesor de educación física no solamente puede tener como sujetos de aprendizaje a los chicos, sino que también puede colaborar en la salud postural, tal como si fuera una gimnasia laboral, en el marco de la misma escuela como tal. Breve historia de la anticoncepción hormonal. Hoy vamos a hablar de una breve historia de la anticoncepción, es decir, de las prácticas que usan las parejas, fundamentalmente las mujeres, para no quedar embarazadas. Las prácticas anticonceptivas ya están en el Génesis. Fíjense que en el Génesis cita al coito interrupto como una práctica. Coito interrupto, ustedes saben que es el no eyacular el semen dentro de la vagina de la mujer, sino luego de haber practicado el acto eyacular afuera. Es decir, que ya es casi bíblico el tema del coito interrupto. Después ya, 1220 años antes de Cristo, los egipcios practicaban algún tipo de anticoncepción. Después, más adelante, la aparición del condón, con el doctor, supuestamente el doctor Robert Condon, como médico de Carlos II de Inglaterra, hasta que Goodyear, en el siglo XIX, vulcaniza el caucho y se fabrica el primer condón de goma, hasta hoy que se fabrica con materiales, el poliuretano. Pero lo que más me interesa hoy hablar es de la anticoncepción hormonal, que es la gran revolución de la salud pública, sobre todo la salud sexual y reproductiva, que es la aparición de la píldora anticonceptiva. La píldora anticonceptiva, el primer estudio que se hace, lo hace Karl Dieragi, que era un médico vienés huido del nazismo y que aterrizó en México y que ya en 1951 hizo los primeros experimentos en animales. Más depurado lo toman en Massachusetts, Estados Unidos, Pincus y Rock, Gregory Pincus y John Rock. Y ellos metabolizan a las hormonas y arman la primera píldora anticonceptiva, que se llamó Anoblar. Nosotros la conocimos en la Argentina. Y el gran boom es 1960, cuando la Agencia para la Aplicación de Medicamentos, Drogas de los Estados Unidos, que es la agencia más importante del mundo para poder introducir un nuevo medicamento, una nueva técnica, la aprueba. A partir de la aprobación en el 1960 por Estados Unidos y su agencia, es un boom y se convirtió en el medicamento más consumido de la historia de la humanidad, compitiendo con la aspirina y ahora compitiendo con el Viagra. Son los 3 medicamentos más consumidos en la historia de la humanidad. La píldora anticonceptiva de Dieragi, de Pincus y de Rock, el Viagra y la aspirina, que, digamos, han cubierto las necesidades de la mayoría de la gente en el mundo. Clínica de la Familia, Sindicato de Camioneros de Córdoba, COINSA,
Cooperativa de Servicios para Profesionales de la Salud. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. El Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba informa: todos los matriculados pueden acceder a la mayor cobertura de salud de la provincia. Informes en nuestra sede. Eso va a depender un poco de cada caso, de cada persona. Hay personas con las cuales se puede trabajar en un nivel como más informativo o más de permisos o más de indicaciones específicas de haga esto, haga lo otro, trate de ampliar el repertorio de recursos sexuales, pero en general, y lo que podemos observar es que cada vez más hay que recurrir a niveles más profundos en el tratamiento. Es decir, no nos podemos quedar solamente con lo que se ve por encima, por la superficie, sino que tenemos que empezar a investigar cuestiones más profundas que tienen que ver con aspectos que son conscientes en algunos casos y en otros no tanto, pero que hay que trabajarlos desde una cuestión más terapéutica y con otras herramientas, no solo las que puede brindarnos el campo sexológico, sino más el de la psicología clínica en general, y ahí ya va a depender la corriente que cada terapeuta tenga, como para ver cómo es que aborda esa problemática. Pero el pensar que solamente con una serie de ejercicios vamos a poder modificar situaciones que se presentan como mucho más complejas, multicausales, es quedarnos solamente en un aspecto y no vamos a resolver la totalidad del conflicto. El impacto del patriarcado sobre el varón, yo creo que es algo que tenemos que desarrollar, que es algo que tenemos que estudiar más, que tenemos que promover su difusión, porque realmente es grande. Yo creo que la vida de los varones podría ser mucho mejor sin este paradigma que nos sostiene a todos, ¿no? Los varones podrían ser mucho más afectivos, más demostrativos, podrían tener menos responsabilidades acuciantes, podrían tener menos infartos, ¿no? Podrían tener menos muertes prematuras, podrían tener índices más bajos en alexitimia, que es un indicador que nos dice de la dificultad de la persona para poner palabras a sus emociones. Podrían vincularse más desde los afectos y podrían de esta manera establecer relaciones más profundas y podrían también tener que estar menos disociados, ¿no? Los varones por allí decimos, pero ¿cómo no te diste cuenta que te dolía la cabeza? ¿Cómo no te diste cuenta?, le dice la mujer. Y no se dio cuenta porque está disociado, ¿no? No se dio cuenta, no tiene registro, no tiene conciencia muchas veces de lo que siente, de lo que le pasa, de los dolores, ¿no? Es como que tienen un mecanismo allí defensivo para no sentir. Todo esto yo creo que actúa muy en contra del varón. Todo este rol tan espantosamente cargado que se les otorga. Sos el responsable de la economía del hogar o la familia tiene que seguirte. Vos sos aquel que guía. Todo eso para una persona, sea varón, sea mujer, es demasiado. Es mucha presión. Y todo lo que es presión actúa contra la posibilidad del disfrute, contra la posibilidad de sentirse pleno, contra la posibilidad de construir vínculos saludables. El machismo actúa tanto contra la mujer como contra el varón. Esclarecedoras las palabras de Silvia Aguirre con respecto a este tema. Me quedo con esta última parte donde ella plantea cómo el patriarcado y su expresión concreta, el machismo, afecta no solamente a las mujeres, sino también a los hombres. Y quiero hacer una aclaración para la audiencia. Cuando hablamos de patriarcado, estamos hablando
de un tipo de organización social donde el hombre tiene la autoridad, el poder y tiene predominancia sobre la mujer, justamente en una relación absolutamente inequitativa. Por eso me parece muy interesante el planteo de Silvia Aguirre de ver cómo este sistema no solamente es opresivo para las mujeres, sino también para nosotros los hombres. Sin duda hubo grandes transformaciones sociales y los movimientos de mujeres han sido responsables de este avance y esta mayor equidad entre el hombre y la mujer. Sin embargo, seguimos con restos, digamos, de una sociedad patriarcal que ha tallado, digamos, en nuestra cultura y que me parece, y que creo que en esto nos tenemos que sumar los hombres, todos los hombres que estamos en contra de las desigualdades, de la injusticia y de los privilegios, nos sumamos a esta tarea que muchas mujeres vienen realizando para luchar contra el patriarcado y contra sus desigualdades. Sería bueno que también se sumaran las mujeres que todavía creen que ellos son una parte inferior del hombre. Aquel viejo dicho, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, no, tiene que cambiar porque al lado de un gran hombre hay siempre una gran mujer. Bueno, Ricardo, ¿nos vamos entonces? Nos vamos. Auspician este programa Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, Sindicato de Camioneros de Córdoba, Construyendo Comunicación en Salud. Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba. Un compromiso con la vida. Ciudad de Córdoba, Argentina. Todo en una. Descubrila. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. La Muni.